Vamos a orar y vamos a dar comienzo a nuestra clase en esta mañana. Oremos. Señor Padre, gracias. Queremos darte por un día más de vida. Gracias por tu cuidado y tu provisión, Señor, para poder estar hoy aquí en tu casa. Señor, honrando tu palabra, pero también honrando el mandamiento que nos llama a congregarnos, a estar juntos, a honrar tu nombre. Señor, en esta mañana nos disponemos a tu palabra, a que ella nos hable, nos enseñe y sobre todas las cosas a la obra de tu Espíritu. Creemos en esa obra eterna, maravillosa, permanente de tu Espíritu en la vida de tus hijos, Señor, a través de tu palabra, trayendo luz, claridad y llevándonos de esa manera a conocerte más y a tener principios conforme a tu verdad y para la gloria de tu nombre. Señor, bendice a tu iglesia congregada. Te rogamos por aquellos que están en camino para que les permita llegar. Pero Señor, por sobre todas las cosas te rogamos que tu palabra, tu nombre sean honrados y que tu iglesia sea edificada. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a buscar ahí en Primera de Timoteo, el capítulo 3, versículo 14 al 16, vamos a leer en esta mañana. Y vamos a seguir con la enseñanza acerca de la iglesia, sus distintas responsabilidades, y podemos decir que la que vemos en esta mañana es lo que de alguna manera define a la vida de la iglesia, cuál es el propósito por el cual el Señor ha establecido su iglesia en la tierra, y a través de los tiempos es el llamado del Señor en la palabra que la iglesia tiene esta ocupación por sobre todas las demás como principal. Y dice entonces la palabra de Dios, es Pablo escribiendo a Timoteo, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, es interesante el contexto de esta carta. Pablo está diciéndole a Timoteo que su deseo, que su plan, que su propósito es ir pronto a verlo. No sabemos a qué se debía esa prontitud que Pablo estaba mencionando, pero sí manifiesta de alguna manera su deseo, su intención de ir pronto. Y conociendo su trabajo, su desempeño en la vida de la iglesia, seguramente esto estaba relacionado con algún asunto que él tenía que corregir o enseñar a la iglesia, y eso nos muestra, bueno, no solamente su amor, sino su entrega y su fidelidad para con este ministerio. Pero evidentemente hay algo que lo está reteniendo, por eso el versículo 15 dice: para que si tardo, era una posibilidad que él pudiera llegar con esa prontitud que deseaba, o puede ser que algo lo iba a retrasar. Pero dice Pablo que la razón de esta carta era para que si él tardara o si Pablo no estuviera presente, Timoteo, como un hermano que estaba encargado de ministrar a las distintas iglesias, él tuviera las instrucciones necesarias a mano para saber cómo corregir la iglesia o cómo guiar a la iglesia de Dios. Pero en ese versículo 15 encontramos una declaración preciosa que el Señor mismo hace a través de Pablo acerca de lo que es la iglesia, y es una visión que nosotros no podemos perder de vista en el sentido de entender qué es la iglesia. Bueno, cuando nosotros pensamos en la iglesia, indudablemente pensamos en un grupo de personas redimidos por medio de la fe en Cristo, y muchas veces perdemos de vista el contenido espiritual de la iglesia, que la iglesia es un lugar donde somos convocados a reunirnos. Ese es el significado de la palabra eclesía, llamados de un lugar a pertenecer a otro, o salir de un lugar para pertenecer a la iglesia de Cristo. Y a veces nos quedamos con ese hermoso mensaje del evangelio, o con esa figura de la iglesia, que Dios nos llama desde la oscuridad, desde las tinieblas, desde nuestro pecado, a venir a la luz, a venir a Él, y eso es una realidad en el evangelio. Pero la iglesia, aun si somos parte de ella, no nos pertenece a nosotros. Y eso es lo que Pablo está
anunciando a Timoteo. Le dice, Timoteo, lo que no debes olvidar jamás al guiar a la iglesia es que la iglesia es la casa de Dios. Es su casa, es la casa del Dios Todopoderoso y dice Pablo, es la iglesia del Dios viviente. Y eso, lo que Pablo está anunciando, no solamente es decirle, Timoteo, no te olvides, esta es la casa de Dios, sino que lo que le está diciendo primordialmente es que Timoteo debe recordar que esa es la casa de Dios y que Dios ha dejado instrucciones claras, precisas, que no se pueden modificar, que no se puede cambiar de cómo debe ser guiada la iglesia. Nosotros podemos pertenecer a una iglesia, pero no es nuestra responsabilidad. No tenemos el derecho de cambiar la enseñanza de Dios. Y ese es el tema que vamos a ver en esta mañana. La enseñanza de la iglesia es establecida por Dios a través de su palabra y eso es algo que ningún participante de la iglesia puede alterar y modificar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, estas cosas te escribo. Eso es interesante. Dios no solamente le escribió por medio de Pablo a Timoteo para que él supiera cómo conducirte, sino que a cada iglesia, en cada generación, por medio de su palabra, Dios nos ha comunicado y dejado escrito de la misma manera para que nosotros sepamos cómo conducirnos. Y con respecto a este tema de la enseñanza, es a través de la palabra de Dios que una iglesia comprende, entiende y puede llevar adelante el ministerio de la enseñanza. Bueno, vivimos en un tiempo muy particular, creo que cada generación tiene un tiempo muy particular en donde se debate entre la verdad y el error y esa es al final la conclusión de esta historia de cada iglesia. Una iglesia es llamada a proclamar la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que tenemos que tener presente es que en esa tarea, en ese ministerio, se conjugan algunas realidades que en ese afán o en ese deseo de proclamar la enseñanza de la palabra de Dios podemos enseñar correctamente la verdad de Dios o podemos enseñar equivocadamente algo que se parece a la verdad de Dios, pero que no es la verdad de Dios. En cada tiempo, cada generación, cada iglesia tiene el desafío o el llamado de parte de Dios de definirse doctrinalmente, de mostrar qué es lo que cree y en eso, en esa comparación con la verdad de Dios o con la doctrina de Dios en su palabra, debe alinearse siempre a la verdad. Tenemos muchos casos de muchas iglesias que en lugar de expresar con claridad lo que creen, lo que entienden de la palabra de Dios, evitan toda posibilidad de definirse doctrinalmente. Y lo hacen en el sentido, a veces con un buen propósito de no incomodar, de no generar ninguna grieta o separación innecesaria. Lo hacen en otros casos con el ánimo de ser inclusivos, pero esto los lleva a una actitud equivocada donde se anuncian con términos generales acerca, sí, creemos en Dios, creemos en Cristo, creemos en la iglesia, creemos en el Evangelio, pero no hay una definición clara, precisa, bíblica de la palabra de Dios. Podemos hablar con un montón de personas que afirman creer en Dios y en la palabra de Dios, pero al final, cuando comenzamos a indagar verdaderamente qué es lo que creen, podemos ver que están equivocados en muchas de las cosas que afirman. Podemos hablar con un testigo de Jehová y ellos van a decir, sí, creemos en que la Biblia es la palabra de Dios. Podemos hablar con un mormón de la misma manera. Podemos hablar con un católico romano o cualquier otra religión y la mayoría de ellos van a coincidir en que todos creen, con algunas diferencias, en que la Biblia es la palabra de Dios. Eso no nos hace que no nos une como pertenecientes a una misma fe, a una misma doctrina. Entonces la iglesia es llamada a definirse, no con el ánimo de superioridad o sentirse mejor o especiales, sino decir, esto es lo que creemos conforme a la palabra de Dios. Cuando una iglesia deja de enseñar con claridad, se vuelve vulnerable. Y cuando no hay una enseñanza clara de la palabra de Dios, lo que comienza a germinar en el corazón de la iglesia es la confusión, el sentimentalismo, el pragmatismo y el error. Y eso es lo que debemos evitar. Eso es lo que cada iglesia debe estar alerta, cuidando de que estas malas hierbas no crezcan en medio
de cada congregación. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo que Pablo está diciendo es que es a través de la enseñanza, de lo que él escribió, de lo que Dios escribió por medio de aquellos hombres, es la iglesia, a través de esa enseñanza escrita que Dios nos dejó, que nosotros podemos verificar si lo que creemos es conforme a lo que está escrito, si lo que proclamamos y afirmamos doctrinalmente es conforme a la palabra de Dios. Ese es el llamado y esa debe ser la enseñanza de la iglesia. Pablo dice a Timoteo, Timoteo, esta es la casa de Dios. Esto nos recuerda que la iglesia no es una institución humana, es la casa de Dios, es lo que Él creó, es lo que Él está edificando, es lo que Él está cuidando y ese cuidado de alguna manera lo comparte con cada iglesia local en particular. Nadie tiene el derecho de inventar o modificar la verdad que Dios dio una vez a los santos. Así lo proclama en la carta de Judas y dice que tenemos que combatir ardientemente por la fe que nos fue dada o que fue dada una vez a los santos. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad mayor que solamente proclamar el Evangelio, asistir fielmente a las reuniones de la iglesia. Somos nosotros llamados por medio de la palabra a conocer esa verdad o esa fe que nos fue dada y se nos fue dada para proteger, para arraigar nuestra esperanza y nuestra fe en esa verdad, pero también como aquellos guardianes de la verdad de Dios. Pablo usa una frase que vamos a ver más adelante, quizás más en profundidad, y dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Bueno, esa frase columna refiere a un pilar, una columna que sostiene, como en este caso, estas que tenemos frente nuestro, que sostienen el techo o sostienen una viga que sostiene el techo. Sin esas columnas, ese techo se cae. Ahora imaginemos que esas columnas es la iglesia y que el techo es la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, la verdad acerca de Dios, de su palabra, de la iglesia. Y dice Pablo, la iglesia es la que debe sostener en alto la verdad de Dios. Bueno, eso nos pone en un lugar relevante, porque eso implica que yo debo ser un guardián de la verdad, eso implica que tengo que conocer lo que Dios dice en cada uno de los temas que tiene que ver con mi fe y mi esperanza. Y es la iglesia la llamada a poner en alto, a proteger esa verdad. La pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo una iglesia conserva la verdad de Dios? Bueno, es a través de la enseñanza, es a través de lo que cree, lo que proclama, lo que dice, esto es lo que nosotros creemos. Generación tras generación, la verdad de Dios ha sido comunicada por medio de la Escritura, por medio de la Biblia, pero también esa Biblia, si no es leída, si no es enseñada, carece de toda posibilidad de hacer una obra en el pueblo de Dios. Y es la iglesia la llamada a proclamar la verdad de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que proclames la palabra de Dios, que prediques la palabra de Dios. La segunda figura que Pablo toma es un baluarte. Ese baluarte es como un muro, como una torre fuerte en un castillo, en un lugar determinado, y su función es proteger, defender a esa ciudad a través de sus murallas o de esa torre, proteger de los ataques del enemigo. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer con la verdad de Dios, levantar por medio de la enseñanza, de la proclamación doctrinal, la verdad de Dios, hacerla evidente, hacerla pública, darla a conocer a los que pertenecen y a los que no pertenecen, pero también la iglesia es llamada a hacer ese muro de contención contra los ataques hacia la verdad de Dios. Y la manera no es enredarse en esas disputas necias, dice Pablo, sino que la manera de defender la verdad es creer en la verdad bíblica, es proclamar y enseñar por medio, valga la redundancia, de la enseñanza fielmente la palabra de Dios. La iglesia es un edificio sólido donde Dios ha depositado el tesoro de su verdad. Y la iglesia debe sostenerla, guardarla, protegerla y enseñarla fielmente. Ahora, hermanos, esto es muy interesante y nos pone en un lugar de privilegio, pero también de responsabilidad.
Cuánta tranquilidad trae a nuestra alma saber que somos ministrados y guiados en una iglesia donde la palabra de Dios es central, es importante, donde se procura una correcta interpretación de esa verdad. Y nos sentimos tranquilos y nos sentimos agradecidos con Dios por esa bendición. Muchos de nosotros venimos de contextos donde esto no pasaba, de iglesias donde no había una sana interpretación de la palabra de Dios. Pero es la responsabilidad de cada miembro de velar de que constantemente esa verdad sea proclamada y sea servida a través de cada enseñanza y de cada sermón. Ahora, eso no es algo instantáneo, no es algo mágico que surge de la nada en mi cabeza o en mi corazón. Eso es el resultado de conocer la verdad de Dios. ¿Cómo yo puedo saber que estoy siendo engañado? ¿O cómo yo puedo saber que me están diciendo la verdad si no conozco la palabra de Dios? Lo que necesito es instrucción. Necesito instrucción a través de la predicación, de las enseñanzas en una iglesia, pero también necesito intencionalmente instruir mi propia mente, mi propio corazón con la palabra de Dios, y entonces voy a tener herramientas para poder discernir esto es correcto, esto es conforme a la verdad de Dios o no lo es. La iglesia no puede vivir en una ambigüedad doctrinal, como decíamos al comienzo. A muchas iglesias ven algo negativo en decir somos una iglesia confesional o somos una iglesia que cree esto. Bueno, no quieren hacerlo por ese deseo de, no caer como orgullosos o caer como una iglesia que se cree superior. No es ese el caso, es decir, esto es lo que la palabra de Dios dice y eso es lo que nosotros creemos. La iglesia debe hablar con claridad, pero no con una claridad humana, intelectual, sino con una claridad bíblica. Enseñar bíblicamente quién es Cristo, qué es el Evangelio, quién es Dios. Ese es el llamado de la iglesia al proclamar su enseñanza. Rápidamente, hermanos, vamos a mirar 3 encabezados. Y el primero es que la iglesia es llamada a andar en la verdad. Ahora, es como que alguien nos invita a su casa y no conocemos su casa, pero nos dice, hermano, te invito a mi casa, vení, vamos a almorzar, vamos a pasar el día juntos. Y quedamos en esa invitación, pero no sé dónde es, no sé cómo llegar, no sé qué camino tomar, no sé qué tiempo me va a llevar el viaje hasta la casa. Entonces estoy en un problema. Y muchas veces sucede de la misma manera cuando no conocemos la verdad de Dios. Dios, a través de su palabra y del Evangelio, nos llama a andar en la verdad. Ahora, como dijo Herodes, ¿cuál es la verdad? La verdad que yo mismo concibo, la verdad que concibe otro hermano o tal persona o tal pastor. No, se trata de que la verdad está definida completamente en la palabra de Dios. Pablo no habla de la iglesia como una comunidad, sino una enseñanza definida. Cuando Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo para que sepas, le está diciendo, esta es la instrucción, este es el lineamiento. Fuera de acá es el error, dentro de acá es la verdad. Una iglesia local es un grupo de creyentes que caminan juntos, no solamente porque hay compañerismo, hay amor, sino porque comparten una misma fe, una misma doctrina, un mismo evangelio. El evangelio que creemos nos llama a andar en la verdad. Dice Hechos 2:42 que la iglesia en Jerusalén perseveraba en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que permanecían en la doctrina de los apóstoles. Y esto es algo muy importante. Ellos no tenían, como nosotros tenemos, toda la Escritura o todo el Nuevo Testamento terminado. Tenían el Antiguo Testamento y recién estaban escribiendo algunos primeros libros, o este primer libro de Hechos del Nuevo Testamento. Ellos entonces tenían un medio restrictivo o una manera de saber qué es lo que Dios les mandaba por medio de la enseñanza de los apóstoles, que eran esos hombres que Dios había llamado para establecer el fundamento o la base sobre la cual la enseñanza de la iglesia iba a ser edificada.
Pero la enseñanza que ellos dejan para nosotros es que ellos perseveraban en esa verdad. No iban en busca de filosofías, no iban en búsqueda de nuevas revelaciones, no iban en búsqueda de otra enseñanza. Ellos aprendían por medio de la iglesia que lo que tenían que hacer era perseverar en la doctrina de los apóstoles. La comunión cristiana, la comunión verdadera, no se edifica sobre cuestiones personales, amistad o programas atractivos que una iglesia pueda ofrecer. La iglesia se edifica, la comunión cristiana se edifica sobre la verdad. Y hermano, nosotros no imaginamos muchas veces lo importante que es la verdad en nuestra comunión, que lo que nos una sea la verdad. Si nos une el sentimiento, ese sentimiento se puede terminar y se rompe la unión. Si es una cuestión de gustos personales, en algo no vamos a coincidir y entonces esa unidad nuevamente se va a fracturar. Y podemos poner un montón de ejemplos más, pero cuando se trata de la verdad eterna de Dios, cuando lo que nos une no somos nosotros mismos, ni nuestros pensamientos, ni nuestros gustos personales, sino que estamos juntos porque la verdad de Dios nos une en un mismo Padre, en un mismo Espíritu, en un mismo Evangelio. Esa verdad es eterna y nunca va a cambiar. Entonces, esa unidad eclesiástica va a permanecer para siempre. Por eso, tener distintivos bíblicos claros es muy importante. Poder decir a cada persona que nos visita, esto es lo que creemos, esto es lo que la iglesia cree, esto es lo que la iglesia enseña, le da a la persona que nos visita un panorama claro, de quiénes somos, qué creemos y después comprobar si eso que decimos que creemos lo estamos llevando en la vida práctica de la iglesia. Decir esto es lo que creemos es afirmar que nuestra búsqueda es proclamar la enseñanza de la palabra de Dios y caminar en esa verdad que nos fue revelada. Efesios 2:20 dice Pablo una vez más, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es la base de nuestra esperanza, de nuestro evangelio? Cristo. Por eso Pablo dice, Él es la piedra principal, Él es la piedra fundacional de nuestra fe, de nuestra esperanza. Luego el escritor de los Hebreos puede decir, Él es el propiciador de nuestra fe. Él es el precursor de nuestra esperanza, de nuestra fe. Él es sobre donde nuestra esperanza descansa. Pero luego dice que esa piedra que es Cristo llamó hombres, apóstoles y profetas, profetas en el Antiguo Testamento, apóstoles en el Nuevo, y sobre los cuales Él encomendó una enseñanza para que sea proclamada a la iglesia. Y sobre esa verdad que ellos proclamaron no era una verdad propia, no era algo inventado por ellos, era la verdad de Dios revelada, que nosotros como iglesia y como individuos somos edificados. Pero dice Pablo que esa es la responsabilidad de cada uno. ¿Cuál? Ser edificados. El llamado de Dios a su iglesia es ser edificados sobre la verdad fundacional de nuestra fe. La verdad de Dios es el fundamento de la comunión de la iglesia. Una iglesia puede tener mucho afecto, puede tener mucha amistad, puede tener muchas cosas en común, pero si esa unidad no está centrada en la verdad, esa unidad es frágil. Segunda de Juan 1:4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Por qué se gozaba Juan? Bueno, Juan se cree que para esta época estaba ya en la isla de Patmos, prisioneros a causa de la fe en Cristo, y no podía tener comunión con los hermanos, y quizás la manera de saber acerca de otras iglesias era por medio de carta. Por eso él dice, mucho me regocijé, porque he hallado, porque quizás me contaron o he escuchado que tus hijos, está hablando de la iglesia, dice como la señora escogida, que tus hijos, oh señora, anda en la verdad. Bueno, esa debería ser la realidad de cada hijo de Dios, que cada uno de nosotros pueda dar un testimonio
de que andamos en la verdad. Una iglesia necesita saber qué cree para poder caminar juntas en una misma fe, en una misma esperanza. Y esto nos lleva a la pregunta, hermanos, que cada uno de nosotros debemos hacernos. ¿Cuál es la doctrina que la iglesia proclama? ¿Sabemos qué es lo que esta iglesia cree? ¿Cuáles son las definiciones teológicas que esta iglesia tiene con respecto a Dios, al Evangelio, a la iglesia, a Cristo, a cada uno de los temas importantes de nuestra fe? Bueno, es nuestra tarea como visitante, aún como miembro de la iglesia, saber cuál es esa verdad en la cual debemos caminar juntos. Pero si no hay una claridad doctrinal, si no hay una enseñanza bíblica, tarde o temprano, la confusión va a surgir. Y va a surgir sobre las cosas que la iglesia tiene que hacer en cuanto a la adoración, la enseñanza, si la membresía, la disciplina, cuál es la función y la misión de la iglesia. Si no hay una claridad sobre eso, ¿cómo va a saber la iglesia qué hacer? Imagínense, muchos de nosotros todo el día nos debatimos entre qué es lo mejor o qué es lo peor, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Y a veces una casa de 5, 6 o más habitantes están ahí debatiendo, bueno, ¿qué comemos? Bueno, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y esa conducta viene a la iglesia. Pero Dios nos dice, no se trata de lo que vos querés, se trata de lo que la palabra nos enseña. Por eso Pablo le dice a Timoteo, estas cosas te escribo. Debemos indagar la palabra escrita de Dios para saber cómo manejarnos en su casa. Dice Pablo escribiendo a los Efesios capítulo 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El llamado del Evangelio, cada uno de nosotros es a crecer. Debemos tener ciertas dudas o preocupación si una persona, si un recién nacido viene a este mundo y no comienza a crecer. Sí, sabemos que algunos pueden crecer más, menos, pero lo normal en una vida sana es que un recién nacido comience a crecer. Por eso Pedro toma la figura y dice que un recién nacido desea la leche materna y a través de esa leche materna él va creciendo y va desarrollando el funcionamiento natural de su cuerpo. Y toma esa analogía para decir que espiritualmente sucede de la misma manera. Alguien que cree verdaderamente en el Evangelio, alguien que es salvo en Cristo, ese crecimiento viene a través de la palabra de Dios. Y Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella podáis crecer o para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, Pablo toma la misma analogía y dice que la señal de una verdadera fe es que hay un deseo y un crecimiento verdadero, a veces más, a veces menos, pero la realidad que une a la iglesia es que esa iglesia está creciendo en la verdad. Por eso Pablo dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Y dice, antepone a esta frase la idea de, o la frase, sí, seguir creciendo. Y esa frase, seguir creciendo, no tiene que ver en muchas cosas o en múltiples cosas, sino que dice que tenemos que seguir creciendo en la verdad, en amor. La iglesia es llamada a presentar un escenario a través de la vida de la iglesia, su enseñanza, su proclamación, la predicación, la enseñanza, para que su iglesia, para que cada componente del pueblo de Dios esté llevando a realizar este llamado de Dios a crecer en Cristo. Muchas iglesias dicen creer en la Biblia, pero su enseñanza acerca de Dios, de Cristo, de la salvación y de la iglesia misma dista mucho de la verdad bíblica revelada en su palabra. Si todos queremos crecer o todos anhelamos madurez espiritual, pero si no hay una consonancia, con lo expresado por Dios en su palabra, ese crecimiento difícilmente pueda ser una realidad en nosotros. La pregunta no es solamente si creemos en la Biblia, sino qué entendemos que la Biblia enseña. Muchas de las iglesias no quieren manifestar lo que creen doctrinalmente, no por una cuestión de cuidado hacia el otro, es porque hay tanta ambigüedad en su enseñanza, en su doctrina, que fácilmente alguien podía identificar
lo alejados que están de la palabra de Dios. Y no decimos esto porque nos sentimos superiores a otras iglesias. Somos una iglesia imperfecta que está en pleno proceso de transformación y de cambio. Pero sí hay una realidad que todas las iglesias deberían abrazar, es poder definir con claridad públicamente lo que creen. Toda iglesia tiene una interpretación de las Escrituras. Todos interpretan la Biblia, bien o mal, pero es una realidad que todos tienen una enseñanza acorde a esa interpretación. La diferencia está entre tener una doctrina clara, bíblica, comprobable, o una doctrina difícil de entender o difícil de apegar a la revelación de la palabra de Dios. Por eso es a través de la enseñanza que alguien puede discernir: esta iglesia está predicando conforme a la verdad de Dios. Y a veces en este tiempo eso pareciera ser algo novedoso o algo extraordinario, cuando la realidad es que Dios dice: estas cosas escribo para que ustedes enseñen siempre la verdad de Dios. Bueno, dado que la verdad de Dios es una verdad absoluta, bíblica, comprobable, cuando nosotros pensamos en nosotros como iglesia y en las confesiones de fe, o en una confesión de fe como la que nosotros abrazamos, esto nos lleva a pensar que es muy importante. Sí, nosotros debemos comprobar la verdad de Dios a través de su palabra, y la confesión nos ayuda a entender la palabra de una manera clara, precisa y comprobable en las Escrituras. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. El que no dijere conforme a esto, ¿a qué cosa? A la ley y al testimonio, es porque no le ha amanecido. Cuando nosotros hablamos de que somos una iglesia confesional, para muchos es una rareza, nos miran con cierto temor, con cierta sorpresa, decir: ¿qué es eso? Algunos caen en el error de decir: bueno, pero una iglesia confesional es una actitud divisiva hacia los demás. Es una actitud peligrosa porque están abrazando una enseñanza de hombres. Cualquiera que tiene esta afirmación es claramente una señal de que no entiende el propósito y la confección de la confesión o de una confesión histórica de fe. Si hay algo que la confesión claramente afirma desde el primer capítulo, es que nunca la confesión se va a sobreponer sobre las Escrituras. Nunca la confesión tiene el ánimo de desplazar las Escrituras y dice: no, la Biblia no es importante, lo importante es la confesión. Desde el capítulo 1 dice que la palabra de Dios es la autoridad sobre todo asunto, sobre toda fe, sobre toda práctica. Cuando nosotros vamos y vemos en nuestra confesión, lo que vemos es una claridad doctrinal. Que en esa ambigüedad que a veces puede tener nuestra fe, que en ese vaivén de una fe inestable, nosotros podemos decir: esto es lo que hay que creer, no porque esté en la confesión, sino porque es bíblico y la confesión lo proclama de una manera correcta. Una iglesia, para ser columna y baluarte de la verdad, necesita claridad doctrinal, necesita saber qué cree, necesita comprobar que lo que enseña es bíblico, necesita tener un cuerpo de doctrina que todos puedan conocer, que todos puedan tomar y examinar a la luz de la palabra de Dios. No puede simplemente decir: tenemos sana doctrina, sino explicar cuál es la sana doctrina. Si la iglesia debe guardar, defender y proclamar la verdad de Dios, entonces debe saber cuál es esa verdad que nos fue dada. En segundo lugar, la iglesia es llamada a proclamar la verdad de Dios. La iglesia es llamada a proclamar la verdad de Dios. Yo sé que esto suena como: bueno, pero eso es algo que todos saben. Sí, pero no pasa. No todos proclaman la verdad de Dios. Sí, vamos a ver que muchos pasan, en los mejores de los casos, con su Biblia en sus manos y usan un versículo, pero luego ese versículo queda como a un costado, rezagado, y la persona comienza a hablar de un montón de cosas que nada tiene que ver con el pasaje citado, nada tiene que ver con la enseñanza bíblica. Por eso Pablo le dice a Timoteo: estas cosas te escribo para que sepas cómo debes enseñar o cómo debes conducirte en la casa de Dios. La iglesia no solamente recibe la verdad para andar en esa verdad,
sino que recibe esa verdad para darla a conocer. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 3, versículo 10, y dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Vemos una vez más, claramente Dios dice: pueblo mío, esta es la función de la iglesia. Sí, la iglesia es para que los santos vengan y tengan comunión. La iglesia es el lugar determinado para un grupo de personas en una localidad que se reúnan, alaben y honren a Dios conforme al mandamiento santo. Pero una de las funciones vitales de la iglesia es dar a conocer por medio del ministerio de esa iglesia la sabiduría de Dios. Y dice Pablo, esta es una realidad que los ángeles están mirando. Los ángeles están contemplando el desarrollo de este ministerio eclesiástico, de cómo la iglesia, a través de su enseñanza, de su vida, de la comunión de los santos, la sabiduría de Dios está siendo honrada y proclamada constantemente. Pablo dice que el ministerio de Cristo fue revelado a los apóstoles y profetas, como ya vimos antes. Por medio del Espíritu Santo, por medio de la inspiración de hombres, Dios les revelaba para que ellos pudieran escribir como Pablo y dejar instrucciones precisas y claras a la iglesia. Y luego afirma Pablo que la sabiduría de Dios es dada a conocer a los propios y a los extraños, a los de adentro y a los de afuera, cuál es la sabiduría de Dios. Y el medio usado por Dios para esa tarea es la iglesia. La iglesia es llamada a proclamar la verdad de Dios. Lo vemos en la Gran Comisión, Mateo 28, 19, dice el Señor, está hablando a sus discípulos, dice: por tanto, id y hagan discípulos en todas las naciones, vayan por todo el mundo y proclamen la verdad del Evangelio, pero no se olvides de enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Es la tarea de la iglesia proclamar el Evangelio? Sí, pero también es la tarea de la iglesia enseñarles a esos nuevos discípulos la verdad de Dios que ellos deben conocer y guardar. La iglesia es central en el propósito de Dios para dar a conocer su verdad en un mundo en tinieblas. Esto no significa que la iglesia está por encima de las Escrituras. Significa que Dios ha encargado a la iglesia, por medio de la tarea de predicar, enseñar y confesar la verdad clara, bíblica, en las Escrituras, para que entonces se haga visible, como hablamos de la columna, para poner en alto la palabra de Dios. 1 Timoteo 3:15 dice: la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, esa figura de la columna, como decíamos al comienzo, es lo que sostiene el techo. Si ese techo es la verdad de Dios, es la iglesia llamada a sostener. Ahora, ¿cómo sostenemos la verdad? Bueno, la sostenemos por medio de una proclamación fiel de esa verdad que nos ha sido encomendada. También la tarea es proclamar esa verdad públicamente. No solamente la enseñanza es hacia adentro, la enseñanza también es hacia afuera, para que todos puedan saber y conocer las demandas de Dios en su palabra. Una columna no solamente sostiene, sino que pensando en una columna alta, hace visible la verdad de Dios. Por lo tanto, la iglesia, si quiere ayudar a su congregación en cuanto a su relación con Dios, su crecimiento espiritual, entonces debe poner su empeño en enseñar correctamente la palabra de Dios escrita. La Biblia puede ser entendida o mal interpretada. Puede ser bien entendida o puede ser mal entendida. Pero la verdad de Dios no depende de la interpretación de las personas, sino que la verdad de Dios es su verdad para siempre. La verdad y el error son completamente contrarios. Puede haber una buena interpretación de las Escrituras o puede haber una interpretación incorrecta de las Escrituras.
Ahora nosotros, sabiendo esto, debemos estar vigilantes. Y no se trata de estar ahí como quien busca una prueba en algún delito particular, con una lupa gigante viendo dónde está el error. La manera de descubrir el error es conociendo la verdad. Ustedes saben, los cajeros de banco, no se les enseñan todas las clases de billetes falsos que hay, se les enseña el billete verdadero. Porque entonces, conociendo el verdadero, puede venir otro, cualquiera sea, y descubrir esto es falso. ¿Por qué? Porque no es conforme a la verdad. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No conocían la verdad de Dios, no sabían que era verdad y que no era verdad, entonces fueron arrastrados. Dice el profeta, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Ese es el peligro que corre una iglesia. El llamado de la iglesia, como decíamos al comienzo, es proclamar la verdad de Dios. Se nos fue dada no solamente para contener la verdad o recibir la verdad, sino para proclamarla, protegerla y trasladarla de alguna manera a la próxima generación. Pero dice el profeta que este pueblo fue destruido en parte porque ellos desecharon y se olvidaron de la ley de su Dios. Esto debería llevarnos a una santa reflexión. Una iglesia puede tener actividades, programas, pero si no hay enseñanza fiel de la palabra de Dios, está fallando en su responsabilidad esencial. Hermanos, nosotros podemos venir acá al frente y proclamar que en este lugar se proclama la verdad de Dios. Y ustedes pueden decir al unísono, amén. ¿Pero eso es verdad? ¿Sucede? ¿Cómo lo pueden comprobar? La palabra de Dios nos fue dado a cada uno de nosotros para que comprobemos, para que protejamos que siempre desde este lugar toda persona proclame siempre la verdad de Dios. Tercer y último punto, la iglesia requiere claridad doctrinal por su naturaleza y su responsabilidad. Primera Timoteo 3:15, pasaje que leímos hace un momento, dice Pablo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El error no solamente es negativo o contradictorio porque va en contra de la verdad, sino que el error va en contra de Dios, el fundador, el dueño de la iglesia. Decir somos la iglesia de Dios y proclamar un error o proclamar una verdad que no es conforme a ese Dios que dice, esta iglesia me pertenece a mí, yo he dejado instrucción de cómo deben manejarse. Bueno, no ir en pos de esa verdad es algo contradictorio. Por eso, una claridad doctrinal es una cuestión importante porque la iglesia pertenece a Dios. Él es la verdad revelada. Él es un Dios verdadero. Él es un Dios que se revela en totalmente en la persona de Cristo, y en esa revelación tenemos el conocimiento de Dios. No hay un error en cuanto a su revelación por medio del Hijo, no hay algo equivocado acerca de Dios. Si el hombre puede entender o malinterpretar a Dios, pero Dios se ha revelado plenamente. La figura que él usa es la luz. La luz vino y resplandeció sobre las tinieblas. El hombre estaba en esa tiniebla y en su mente entenebrecida veía a Dios de distintas maneras, pero cuando Él se reveló por medio del Hijo, esa luz comenzó a brillar y Dios dijo, este es Dios, este es el carácter santo bíblico en el cual deben creer y al cual deben adorar. Por eso la iglesia, como esposa de Cristo, como la encargada de dar a conocer a Dios, debe ser coherente con una doctrina correcta, bíblica, porque esa es su naturaleza. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esa es parte de su identidad, de su llamado. Proclamar, defender, poner en alto la verdad de Dios. La iglesia es portadora de la verdad. Entonces debe dar a conocer esa verdad. Pero antes de darla a conocer, necesita identificar cuál es esa verdad que ha recibido. No podemos decir simplemente
creemos en la Biblia o tenemos sana doctrina, sino que debe explicar qué es lo que esa iglesia entiende conforme a lo que lee de esa verdad o de esa sana doctrina. Entonces debe ir a la Escritura y declarar con claridad desde la Escritura lo que Dios enseña y lo que la iglesia debe creer. En segundo lugar, la iglesia requiere claridad doctrinal no solamente por su naturaleza, sino porque le demanda. La iglesia debe proclamar la verdad, su enseñanza debe estar fundamentada en la verdad, su anhelo debe ser explicar la verdad de Dios para que otros puedan andar en la verdad, como dice segunda carta de Juan. Pero para proclamar esa verdad, primero debo conocer la verdad de Dios. La responsabilidad de toda iglesia no es hablar sobre una doctrina ambigua, sino enseñar fielmente la sana verdad de Dios en su palabra. La responsabilidad de toda iglesia es la de proclamar el evangelio fielmente, el de anunciar con fidelidad la verdad que confesamos de manera clara y específica. Bueno, nosotros tenemos la tarea de decir que somos una iglesia bíblica confesional. Y eso no es algo contradictorio, es consecuente. Una iglesia bíblica debería ser confesional porque la confesión es algo que brota, que surge de la correcta interpretación de las Escrituras. Y nosotros como iglesia debemos poder anunciar públicamente: esto es lo que creemos. Vean si en eso que nosotros creemos hay algo contrario a la verdad de Dios. Bueno, históricamente fue un documento que los bautistas usaron para poder distanciarse de aquellos grupos heréticos o contrarios a la verdad de Dios. La confesión de fe, no fue un documento solamente escrito para un uso interno, fue un documento para el uso público. Cualquiera podía venir de las autoridades o de fuera de la iglesia y preguntar: ¿qué cree esta iglesia? ¿Y saben qué hacían? Le daban una confesión de fe. Y la gente podía ver que si bien quizás en apariencias, en nombres eran similares a otros grupos contrarios a la verdad de Dios, pero al leer esa declaración doctrinal, esa iglesia se identificaba con la verdad de Dios revelada en su palabra. La claridad doctrinal, hermanos, no es arrogancia, es obediencia. Decir esto es lo que creemos no es sentirnos superiores a nadie, y de hecho eso es lo que creemos, no somos mejores que nadie por ser confesionales. Pero la palabra de Dios nos llama a ser claros en lo que creemos. No es arrogancia decir cuál es nuestra fe, es obediencia al consejo de Dios. Una iglesia no puede definir lo que cree, sino que está llamada a obedecer a la palabra revelada de Dios para creer en esa enseñanza fiel que Dios nos ha revelado. La iglesia del Dios viviente ha sido llamada a ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia que ama a Cristo debe amar la verdad que Él nos ha revelado. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, estas cosas te escribo para que andes en la verdad. Hermanos, nosotros tenemos algo mucho mayor que una simple carta, que claro, después entendimos y conocimos que esa era palabra inspirada por Dios. Pero tenemos algo mejor que una carta que Pablo envió a su hijo Timoteo. Tenemos todo el consejo de Dios revelado en su palabra. Esa debe ser la fuente de toda enseñanza. Esa es la fuente de revelación que Dios nos ha dado para proclamar. Y conforme al pasaje de 1 Timoteo 3, la iglesia es llamada a poner en alto ese libro, a defender la enseñanza bíblica clara, correctamente interpretada de ese libro, y así permanecer hasta que Él venga. Amén. Oremos y terminamos con esta parte. Señor Padre, gracias queremos darte por la obra de Cristo, Señor. Te damos gracias porque tú nos has hecho parte de tu pueblo, pero también, Señor, nos has hecho portadores de tu verdad.
Una verdad, Señor, que ha sido tan buscada por el hombre generación tras generación, pero que solamente tú la has revelado, Señor, a los pequeñitos, aquellos que no podían encontrarla por sí mismos, que no podían comprarla ni conseguirla por méritos personales, sino que conocer tu verdad es el resultado de tu gracia. Señor, y gracias porque si fuera por nosotros, cuán lejos estaríamos de esa verdad, Padre, pero es a causa del Evangelio que esa verdad nos ha sido dada y debemos gozarnos, debemos profundizar nuestro conocimiento de esa verdad, debemos abrazar y plantar nuestra fe en esa verdad, Señor, pero también debemos vivir dándole esa importancia y relevancia en nuestra vida a tu verdad, Señor. Ayúdanos como iglesia y como individuos, no solamente a decir que tenemos la verdad, sino a vivir conforme a esa verdad, honrando tu verdad, Señor, en la iglesia y en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, como hacemos